El nombre de Francisco Rivera Pérez, conocido en el mundo taurino como Paquirri, resuena todavía hoy con la fuerza de un trueno en la memoria colectiva de España. Han pasado más de 4 décadas desde aquel fatídico 26 de septiembre de 1984, cuando una cornada en la plaza de Pozoblanco, Córdoba, puso fin a su vida con apenas 36 años. Y sin embargo, hablar de él sigue siendo hablar de una leyenda, de un símbolo de valor, de un hombre que llevó la tauromaquia a un punto de intensidad casi mítica. Pero detrás de la imagen del torero valiente, del ídolo popular que llenaba plazas y que despertaba pasiones, había también un ser humano complejo, sensible y contradictorio, cuyo recuerdo se mantiene vivo gracias, en buena parte, a las palabras de Isabel Pantoja, la mujer que compartió sus últimos años de vida y que, en más de una ocasión, ha sorprendido al público con revelaciones íntimas sobre aquel hombre que tanto la marcó. Antes de adentrarnos en lo que Isabel ha dicho de él en el presente, conviene detenerse en quién fue realmente Francisco Rivera, cómo se forjó su leyenda y por qué su figura sigue provocando emoción, debate y fascinación después de más de 40 años. Francisco Rivera nació el 5 de marzo de 1948 en Zahara de los Atunes, Cádiz, un pequeño pueblo pesquero de Andalucía. Desde niño, respiró el ambiente del toro y la tradición taurina que impregnaba la cultura andaluza. Su padre, Francisco Rivera, era banderillero, y ese contacto temprano con la fiesta marcó el destino del pequeño Paquirri. El apodo le llegó por tradición familiar, pero pronto se convirtió en un nombre propio con identidad. Desde muy joven mostró una habilidad especial, una mezcla de valentía y temple que lo diferenciaba de otros muchachos que soñaban con los ruedos. A los 14 años, ya participaba en capeas y festejos locales, y a los 18 tomó la alternativa en la plaza de Barcelona, de manos de otro gran torero, Miguelín. No tardó en convertirse en figura. Su estilo directo, su entrega absoluta y esa aura de torero clásico y a la vez moderno, lo llevaron a ganarse un lugar de privilegio en la tauromaquia de los años 70 y principios de los 80. Paquirri era un torero completo. Dominaba todas las suertes, sabía conectar con el público y tenía un carisma natural que trascendía los ruedos. Paquirri no era solo un torero, era también un hombre con una personalidad magnética. Quienes lo conocieron lo describen como alguien cercano, generoso, con un sentido del humor espontáneo y una profunda devoción por su familia. A pesar de la dureza de su profesión, tenía un carácter afable y disfrutaba de los momentos sencillos de la vida. Una charla con amigos, una comida familiar, una tarde de campo. Sin embargo, también cargaba con el peso de la fama y de la exigencia que conllevaba ser una figura pública. En una España en plena transición democrática, los toreros eran auténticos ídolos populares, comparables a los cantantes o a los futbolistas más famosos. Su vida era seguida con atención por la prensa, y cualquier detalle se convertía en noticia. Ese constante foco mediático lo acompañó en sus relaciones sentimentales. Antes de su matrimonio con Isabel Pantoja, Paquirri estuvo casado con Carmen Ordóñez, con quien tuvo 2 hijos, Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera Ordóñez, ambos convertidos también en toreros. Aquella unión fue mediática y tormentosa, marcada por los celos, las presiones de la fama y las dificultades propias de 2 personalidades fuertes. Tras el divorcio, la prensa del corazón no dejó de seguirle los pasos, hasta que en 1982 conoció a Isabel Pantoja, la tonadillera que entonces ya era una de las grandes voces de la copla española. La historia de amor entre Paquirri e Isabel Pantoja ha quedado grabada en la memoria popular como una de las más intensas y trágicas de la crónica rosa española. Se conocieron en un momento en que ambos gozaban de gran popularidad. Él como uno de los toreros más admirados. Ella como una cantante joven pero consolidada, con un futuro prometedor en la música. La atracción fue inmediata. Isabel, con su carácter fuerte y temperamental, encontró en Francisco a un hombre que le ofrecía seguridad, ternura y una pasión que la envolvía. Paquirri,
por su parte, quedó cautivado por la fuerza y el talento de aquella mujer que desbordaba arte y carácter sobre los escenarios. En 1983, apenas un año después de iniciar su relación, contrajeron matrimonio en Sevilla. La boda fue un auténtico acontecimiento mediático. Miles de personas se agolparon en las calles, la prensa cubrió cada detalle y las imágenes de aquel enlace recorrieron toda España. Era la unión de dos mundos, el del toro y el de la copla, el de la arena y el de los escenarios. Para Isabel, aquel matrimonio representaba la consolidación de un sueño. Paquirri se convirtió en el hombre de su vida, en el compañero que le daba estabilidad, y en el padre de su hijo, Francisco José Rivera Pantoja, conocido cariñosamente como Kiko Rivera. La felicidad, sin embargo, duró poco. El 26 de septiembre de 1984, en la plaza de Pozoblanco, Córdoba, Paquirri sufrió una cornada mortal mientras lidiaba al toro avispado. La herida fue tan grave que, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció pocas horas después. La noticia conmocionó a España entera. El país quedó paralizado ante la tragedia. Los noticieros abrieron con la información, los periódicos llenaron sus portadas con fotos del torero, y miles de personas acudieron a darle el último adiós. Paquirri no era solo un torero, era un héroe nacional, y su muerte en plena faena, con el traje de luces puesto, reforzó la dimensión mítica de su figura. Para Isabel Pantoja, aquella jornada supuso un antes y un después en su vida. Con apenas 28 años, quedaba viuda y madre de un niño pequeño. La imagen de Isabel vestida de negro, llorando desconsolada en el entierro de su esposo, se convirtió en una de las más icónicas y dolorosas de la historia reciente de España. Habían pasado meses, luego años, y finalmente décadas, desde la muerte de Francisco Rivera Paquirri. Y, sin embargo, cada vez que Isabel Pantoja abría su corazón para hablar de él, el país entero contenía la respiración. No se trataba de una anécdota cualquiera, sino de la voz de la mujer que lo había amado con toda su fuerza, y que, desde su muerte en 1984, había llevado sobre sus hombros el peso de un duelo convertido en símbolo nacional. Cuando Isabel hablaba de Paquirri, no lo hacía solo como la tonadillera, la viuda de España o la artista consagrada. Lo hacía como la mujer que había compartido con él la intimidad de los días y las noches, los secretos más ocultos, los temores y las ilusiones que nunca aparecieron en las portadas. Y en esas confesiones, muchas veces inesperadas, revelaba aspectos del torero que Tibibi había imaginado. Un hombre vulnerable, cariñoso, preocupado por su familia, con sueños truncados y una sensibilidad que desmentía la imagen pública del héroe invencible en la arena. Una de las revelaciones más impactantes que Isabel hizo años después de la tragedia fue que Paquirri, en la intimidad, hablaba a menudo del riesgo que corría. En entrevistas y conversaciones públicas, la cantante confesó que su marido tenía una especie de presentimiento sobre su destino. Francisco era consciente de que cada tarde en la plaza podía ser la última, y yo lo sabía también. Lo que nunca imaginé fue que ese día llegaría tan pronto, dijo Isabel en una ocasión, con la voz entrecortada. En la silla así. Estas palabras estremecieron al público, porque mostraban que la tragedia no había sido solo un accidente del destino, sino algo que el propio torero asumía como una posibilidad inevitable. La valentía de Paquirri, vista desde esa óptica, se transformaba en un acto cotidiano de amor y de entrega, no solo al público, sino también a su familia. Cada tarde, al vestirse de luces, se despedía en silencio de los suyos, consciente de que podía no volver. Otra confesión inesperada de Isabel fue la de los proyectos que Paquirri tenía más allá de los toros. Según contó la tonadillera, su marido soñaba con retirarse joven y dedicarse a la ganadería y a la vida familiar. Quería criar a sus hijos en el campo, lejos del ruido mediático. Me decía que algún día dejaría todo y que viviríamos tranquilos, reveló. Estas palabras golpearon con fuerza la memoria de sus admiradores, porque mostraban una faceta desconocida, la de un hombre que más allá del espectáculo, anhelaba una vida sencilla.
Isabel lo describió como un padre entregado, un esposo protector y alguien que no quería que su hijo pequeño, Kiko Rivera, creciera bajo la sombra constante del peligro. Pero ese proyecto jamás se cumplió. La muerte llegó antes, truncando no solo una carrera, sino también una vida familiar que apenas comenzaba a consolidarse. Durante años, Isabel ha compartido pinceladas de cómo era Paquirri en la intimidad. Cariñoso, bromista, muy diferente de la imagen seria que mostraba en los ruedos. Era un hombre tierno que se desvivía por hacerme reír. Tenía un carácter fuerte, pero también una dulzura que pocos conocían. Cuando cerraba la puerta de casa, dejaba de ser el torero y era simplemente Francisco, mi marido. Estos detalles sorprendieron a muchos porque rompían con el mito del torero distante y heroico. Mostraban a un hombre de carne y hueso, capaz de llorar, de abrazar con ternura, de preocuparse por la educación de sus hijos y por el futuro de su esposa. Isabel incluso reveló que Paquirri tenía miedo de que su familia quedara desprotegida si algo le ocurría. Por eso había dejado instrucciones precisas en su testamento, un documento que años después generaría controversias, pero que demostraba hasta qué punto él pensaba en los suyos. Las confesiones de Isabel también estuvieron marcadas por el dolor de la herencia emocional que ella cargó. Nunca volví a ser la misma después de su muerte. Me arrancaron una parte del alma, y aunque la vida siguió, el vacío siempre estuvo ahí. Confesó en una entrevista televisiva que paralizó a la audiencia. El público entendió entonces que la Isabel Pantoja artista y la Isabel Pantoja mujer habían quedado marcadas para siempre por ese amor. Sus canciones, muchas de ellas cargadas de melancolía, eran leídas como cartas de amor póstumas a Paquirri. Cada lágrima sobre el escenario parecía un eco del duelo interminable que la acompañaba. La confesión que dejó sin palabras. Él fue y será el gran amor de mi vida. Quizás la revelación más contundente de Isabel llegó cuando, tras muchos años y después de haber vivido otras relaciones, declaró públicamente que Paquirri había sido y seguiría siendo el gran amor de su vida. No se trataba de una frase retórica. Isabel lo decía con la convicción de quien ha amado profundamente y de quien reconoce que ese amor no podrá ser sustituido jamás. Esa confesión conmocionó a todos porque, aunque era evidente el vínculo entre ambos, escuchar a Isabel confirmarlo después de décadas, con tanta firmeza, reavivó el mito de aquella historia de amor trágica y eterna. El público se emocionó porque comprendió que más allá de la fama, de los escenarios y de los escándalos posteriores, había un núcleo íntimo en la vida de Isabel que permanecía intacto, la memoria de su esposo y la huella imborrable que dejó en ella. Cada vez que Isabel Pantoja confesaba algo nuevo sobre Paquirri, los medios se agitaban. Programas de televisión, periódicos y tertulias comentaban cada detalle, cada palabra. La figura del torero volvía a primera plana, y con él, el debate sobre su vida, su muerte y su legado. El público, dividido entre quienes admiraban a Isabel y quienes la criticaban, coincidía en una cosa. Aquellas confesiones humanizaban a Paquirri. Lo convertían no solo en un mito taurino, sino en un hombre de carne y hueso, que amó, sufrió y soñó como cualquier otro. A 41 años de su muerte, las palabras de Isabel Pantoja siguen siendo la llave que mantiene viva la memoria de Paquirri. Cada confesión suya no es solo un acto íntimo, sino también un gesto colectivo. Devuelve a España la figura del torero más allá de la arena, lo rescata del mito para mostrarlo en su dimensión más humana. Hablar de Francisco Rivera Paquirri en la España actual no es hablar solamente de un torero que perdió la vida en la plaza de Pozo Blanco en 1984. Es hablar de un mito cultural, de un símbolo del coraje y del sacrificio, de un hombre cuya memoria se ha convertido en objeto de disputas, homenajes y controversias. Y, sobre todo, es hablar de cómo su figura fue moldeada, conservada y reinterpretada gracias a las confesiones de Isabel Pantoja, la mujer que lo amó y que, con el paso de los años, lo presentó como algo más que un héroe taurino, como el amor eterno de su vida. Tras la muerte de Paquirri,
La imagen de Isabel Pantoja, viuda de negro, se grabó en la retina de millones de españoles. Ese dolor, vivido en público, fue el inicio de un duelo que se convirtió en espectáculo mediático. Durante años, cada aparición de la cantante evocaba inevitablemente la memoria de su esposo fallecido. El público no solo veía a una artista en el escenario, veía a una mujer que arrastraba consigo una tragedia personal. Las canciones que interpretaba eran escuchadas como lamentos, como cartas de amor póstumas, como confesiones íntimas compartidas con una nación entera. Isabel, sin proponérselo, había convertido su duelo en parte del imaginario cultural español. El legado de Paquirri no fue solo emocional, sino también material. Su testamento, que buscaba proteger a todos sus hijos y a Isabel, terminó siendo fuente de disputas mediáticas. La herencia enfrentó a la tonadillera con los hijos mayores del torero, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, fruto de su matrimonio con Carmen Ordóñez. Décadas después, los enfrentamientos familiares seguían ocupando titulares. El reparto de bienes, los recuerdos personales, los objetos del torero que permanecieron en Cantora, la finca donde vivía Isabel, se convirtieron en motivo de batallas legales y mediáticas. Cada discusión sobre el legado material parecía reabrir heridas del pasado, y el nombre de Paquirri volvía a estar en el centro de la polémica. Las confesiones de Isabel sobre el amor que compartió con él adquirían, en este contexto, un valor aún mayor. No se trataba de bienes ni de objetos, sino de sentimientos y memorias que nadie podía disputarle. Con el tiempo, el mito de Paquirri trascendió las plazas de toros y se instaló en la cultura popular. Para muchos, su muerte en el ruedo representaba la máxima expresión de lo que significaba ser torero. Vivir y morir con la misma pasión, entregado a su arte. Pero gracias a Isabel, el mito también adquirió un matiz íntimo y humano. No era solo el héroe de la arena, era también el hombre enamorado, el padre preocupado, el esposo tierno. Las revelaciones de la tonadillera transformaron la percepción colectiva. Paquirri no fue únicamente un símbolo de valor, sino también un símbolo de amor eterno. Isabel Pantoja asumió, consciente o inconscientemente, el papel de guardiana de la memoria de Paquirri. Durante años, cada vez que hablaba de él en entrevistas, en conciertos o incluso en confidencias televisivas, lograba que España entera volviera a emocionarse. Su famosa frase, «Él fue y será el gran amor de mi vida», no fue solo una confesión íntima, sino también una sentencia que definió cómo se recordaría a Paquirri en las décadas siguientes. Isabel construyó un relato donde el torero no era solo un esposo fallecido, sino una presencia permanente en su vida y en la vida de sus seguidores. Ese relato, además, tenía un poder innegable. Mantenía vivo a Paquirri, lo traía de vuelta al presente, lo hacía formar parte de la conversación nacional incluso 41 años después de su muerte. En la era de la televisión y de los programas del corazón, la figura de Paquirri volvió a escena en numerosas ocasiones. Documentales, tertulias, especiales conmemorativos, homenajes taurinos. Todos encontraban un lugar para recordar al torero. En muchos de estos espacios, las confesiones de Isabel eran el punto central. El público quería escucharla a ella, la viuda que aún mantenía intacto el recuerdo. Y cada palabra suya era analizada, debatida y comentada. Para bien o para mal, Isabel había convertido su amor en un patrimonio colectivo. A 41 años de su muerte, la figura de Paquirri sigue dividiendo opiniones. Para los amantes de la tauromaquia, es uno de los grandes toreros de la historia, un ejemplo de entrega y valor. Para quienes critican la fiesta brava, su muerte simboliza la crueldad de un espectáculo que se cobra vidas humanas y animales. Pero incluso en ese debate, Paquirri no desaparece. Su nombre se repite, su memoria se actualiza, su figura sigue siendo tema de conversación. Y allí, de nuevo, aparece Isabel, recordando al hombre que amó, añadiendo detalles, confesando sentimientos, construyendo puentes entre el mito y la intimidad. Si algo dejaron claro las confesiones de Isabel Pantoja,
es que el amor que compartió con Paquirri trascendió la muerte. En una sociedad acostumbrada a ver cómo las pasiones se apagan con el tiempo, el testimonio de Isabel resultaba sorprendente. 41 años después, seguía hablando de él con lágrimas en los ojos, con la emoción intacta, con la convicción de que ese amor era único e irrepetible. Esa eternidad del amor es, quizás, lo que más conmovió a la sociedad española. Más allá del torero, más allá de la tauromaquia, más allá de las polémicas familiares, quedó la historia de una mujer que nunca dejó de amar al hombre que perdió demasiado pronto, Francisco Rivera. Paquirri murió en 1984, pero su figura nunca se fue. Gracias a Isabel Pantoja, su memoria no quedó congelada en el tiempo. Fue reconstruida, reinterpretada y mantenida viva. Cada confesión de Isabel lo devolvió a la vida. Cada lágrima pública reabrió el recuerdo. Cada canción convertida en homenaje reforzó el mito. Hoy, 41 años después, Paquirri no es solo un recuerdo del pasado. Es un mito vivo, un símbolo de amor eterno y de tragedia. Y lo es porque Isabel Pantoja, con sus palabras y revelaciones, se encargó de que nunca lo olvidáramos. Han pasado 41 años desde aquella tarde trágica en la plaza de Pozo Blanco. Pero la figura de Francisco Rivera Paquirri sigue intacta en el corazón de España. Su muerte no fue simplemente la despedida de un torero, sino el nacimiento de una leyenda que se mantiene viva gracias a la voz y el recuerdo de Isabel Pantoja. Ella, con cada confesión, con cada lágrima derramada y con cada palabra susurrada a lo largo de las décadas, nos permitió asomarnos al alma de un hombre que, más allá del valor en la arena, fue padre, esposo y compañero. Las revelaciones de Isabel, lejos de ser anécdotas, han tenido el poder de humanizar al mito. Nos mostraron que Paquirri no solo era el héroe taurino que desafiaba a la muerte vestido de luces, sino también un hombre que soñaba con una vida tranquila en el campo, un padre que temía dejar desprotegidos a sus hijos, un esposo que cada día reafirmaba su amor. Ella lo convirtió en eterno, porque supo transmitir que su historia no era únicamente de tragedia, sino también de un amor que sobrevive al tiempo y a la muerte. Hoy, cuando recordamos a Paquirri, no lo hacemos solo como símbolo de la tauromaquia, sino como protagonista de una de las historias de amor más intensas y conmovedoras de la historia contemporánea de España. Un amor que, narrado por Isabel, ha pasado de generación en generación, tocando incluso a quienes no vivieron aquella época. Y quizás ese sea el mayor legado. Comprender que detrás de cada mito hay un corazón humano, y que detrás de cada héroe hay una historia de amor, de sueños y de vulnerabilidades. Paquirri murió en el ruedo, pero Isabel lo mantuvo vivo en la memoria colectiva, transformando su vida y su muerte en una lección sobre el valor, la pasión y la fidelidad. Querido lector, si has llegado hasta aquí, significa que esta historia también te ha emocionado. Tal vez hayas recordado aquel día de 1984, o tal vez lo hayas descubierto hoy por primera vez. Pero lo cierto es que las palabras de Isabel Pantoja siguen teniendo la capacidad de estremecernos a todos. Por eso, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que no olvida, que revive cada detalle y que busca mantener viva la memoria de nuestros grandes protagonistas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes, crónicas y análisis. Aquí encontrarás historias profundas, emotivas y reveladoras sobre los personajes que han marcado la cultura, la música, el cine, la política y la vida social. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que comparte la pasión por conocer la verdad detrás de cada mito. Recibirás notificaciones de nuevos videos y artículos donde seguiremos contando relatos que emocionan y sorprenden. Podrás participar con tus comentarios, compartir tus recuerdos y debatir con otros seguidores sobre temas que nos unen y nos hacen reflexionar. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción son más que un simple gesto. Son una manera de mantener viva la memoria de historias que merecen ser contadas una y otra vez. Así que no lo dudes más. Activa la campanita de notificaciones, deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares.
Porque recordar a Paquirri y escuchar las confesiones de Isabel Pantoja no es solo mirar al pasado. Es también una forma de entender quiénes somos como sociedad y de honrar la fuerza del amor que desafía al tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción, memoria y verdad. Y recuerda, tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias que marcan el corazón. Suscríbete ahora mismo y sigue con nosotros esta aventura de recuerdos, análisis y emociones.